¿Y por qué he tomado esta denominación de la dimensión desconocida? Porque son conceptos o denominaciones muy particulares que se trabajan casi solo en el laboratorio y que sí es importante que ustedes conozcan porque muchas de ellas van a ser necesarias para la correcta interpretación de los resultados. Vamos a colocar el marcador y ya está. Nuevamente vamos a repasar el concepto, la definición detallada de lo que se refiere a la especialidad de patología clínica, también conocida como laboratorio clínico, análisis clínicos, medicina de laboratorio. Es una especialidad médica donde aplicamos el método científico y las tecnologías del laboratorio clínico con el fin de proporcionar información valiosa. ¿Por qué? Porque va a ayudar en el diagnóstico, en el pronóstico y la vigilancia de enfermedades. Apoyamos no solamente a la medicina general, sino también apoyamos a muchas otras especialidades médicas y tenemos un impacto significativo, muy relevante en epidemiología y salud pública. Asimismo, brindamos el servicio de consultoría y asesoría, que básicamente es llevar de la mano al clínico en la interpretación de los resultados y recomendaciones sobre qué otros análisis o pruebas de laboratorio pueden complementar como ayuda diagnóstica. Entonces, la importancia del laboratorio clínico en el sistema asistencial es imprescindible. Es una herramienta, pues es la herramienta diagnóstica más utilizada y prueba de ello es que los estudios demuestran que más del 70% de las decisiones clínicas están basadas en un resultado de laboratorio. En los últimos 30 años, el laboratorio clínico ha tenido un gran desarrollo, pues tenemos metodologías, tecnología que ha evolucionado, tenemos la biología molecular que ha revolucionado los diagnósticos. Asimismo, ya estamos en la época de Big Data, de inteligencia artificial, que nos va a permitir incluso poder trabajar pronósticos de tratamientos ideales de la mano y buscando una medicina personalizada. La automatización, es decir, toda esta tecnología, toda esta parte robusta del equipamiento detrás del laboratorio, representó un cambio profundo de los laboratorios, ya que no solo permitió atender un número cada vez mayor de pruebas, imagínense hace 50, 100 años, era muy manual, muy casero cómo se trabajaba en el laboratorio. Los reactivos se preparaban en el mismo laboratorio, era hacer el estudio uno a uno. En cambio, con la tecnología, con estos equipos, pues podemos trabajar en lotes y de manera mucho más eficiente y rápida. También nos permite tener procesos mucho más controlados y pues pudiendo lograr que las muestras estuvieran sometidas a la mínima manipulación que nos ayuda a disminuir y casi anular errores analíticos y posanalíticos. ¿A qué nos referimos con analíticos y posanalíticos? En el laboratorio clínico tenemos tres fases en nuestro proceso. Tenemos la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. La fase preanalítica los involucra a ustedes, a los médicos generales, donde en el acto médico van a realizar una correcta y pertinente solicitud de laboratorio. Es decir, si yo quiero diagnosticar una diabetes, no voy a pedirle pues un perfil tiroideo, ¿verdad? Vamos a pedirle una glucosa basal, una hemoglobina glicosilada, un test de tolerancia oral a la glucosa. Desde este inicio parte todo el proceso de preanalítica. Luego viene el paciente que se acerca a solicitar al laboratorio pues las condiciones en las que debe llegar para esta extracción de muestra, para esta prueba que le está pidiendo su médico. El laboratorio tiene que otorgarle las condiciones preanalíticas, es decir, señor, tiene que venir en ayunas, señora, tiene que venir en las primeras horas de la mañana, tiene que traer su identificación, etcétera, ¿no? Luego, el siguiente paso es la extracción, que debe ser con una correcta identificación,
Luego también involucra, si es que la prueba no se realiza en ese mismo local de la toma de muestras, sino tiene que ser llevada a un laboratorio central, el transporte y también la preparación. Todo lo que es previo, todo el tratamiento previo que tenemos que tener con la muestra. Luego llegamos a la fase analítica, donde particularmente vamos a tener trabajando con el equipamiento, se van a realizar controles de calidad, se va a realizar la propia reacción que nos va a llevar a obtener el dato. Luego va a ir una fase de validación técnica, validación clínica. Y ya en la fase posanalítica vamos a tener esta validación clínica asociada al médico patólogo, quien hace la asociación de acuerdo a los datos de la historia clínica de la pertinencia del resultado a emitir. Y ese resultado es el que finalmente llega al médico o al paciente. Vamos a ver un videíto, creo que no se puede ver por acá. Ahora déjeme un segundito para poder compartirlo. De hoy. ¿Sí se logra escuchar? Sí, doctor. Sí, doctora. Esta es la parte que les comentaba, ¿no? Llega nuestro paciente, en los laboratorios se trabaja con anonimidad, con código de barras, que permite mantener la confidencialidad de los datos. Se recibe la muestra, luego es derivada a las diferentes áreas. Incluso si hay necesidad de separar fracciones de la muestra para una u otra área, de repente una parte se va a bioquímica, otra parte se va a inmunología, tenemos equipamiento que puede soportar este tratamiento de muestras. En el laboratorio clínico de hoy se cuenta con nuevas tecnologías en diversas áreas como hematología, recuento celular de 25 parámetros por citometría de flujo. Acuérdense de esos tubitos tapalila, son los que se utilizan en el hemograma, tienen un anticoagulante especial. Coagulación, actividad de todos los factores de coagulación de vía intrínseca y extrínseca, así como funcionabilidad de proteína C y S. Generalmente ahí trabajamos con otros tubitos de citrato. Bioquímica, más de 100 analitos bioquímicos y drogas. Generalmente trabajamos con suero, tubitos de tapa roja, amarilla. Inmunología, todas las hormonas, marcadores tumorales y agentes infecciosos. Microbiología, sistema automatizado de estudios de orinas y sistema de identificación de más de 5.000 especies bacterianas. Los analizadores de orina automatizados nos permiten trabajar en un lote de 10 en 10 e incluso permite tener imágenes del sedimento, ver si hay leucocituria, hematuria. Biología molecular, más de 60 pruebas para la detección de agentes infecciosos y pruebas genéticas. En cada uno de los equipos se puede visualizar los resultados, transferirlos al sistema de laboratorio clínico para luego proceder con la validación de los resultados. Tener un laboratorio Antes de emitir los informatizado, resultados, estos son revisados por el médico patólogo del laboratorio. tener un laboratorio informatizado permite trabajar en línea, ¿no? Permite que no hayan errores de transcripción,
y también darle agilidad al tema del tiempo de respuesta. Bueno, y se cierra pues con la entrega del resultado. Bien, regresando, a ver, tenemos la fase preanalítica, ¿no? Esta fase inicial, donde comienza desde la recepción de orden del laboratorio, el paciente tiene que estar bien preparado, tenemos que realizar una correcta toma de muestra, imagínense, llega el paciente con las condiciones necesarias, pero no le tomamos en la muestra correcta, no tomamos el suero o no tomamos el plasma, y obviamente no se va a poder emitir un resultado porque no hay la muestra o la matriz necesaria. Y también es importante en esta fase la conservación y transporte de muestras. Imagínense eh, el problema que es transportar muestras por el tránsito de Lima, por las calles de Lima, con baches, huecos, rompemuelles. Y la muestra dentro del tubo, si se agita mucho, obviamente la exponemos a riesgo de presentar hemólisis, que podría también afectar un resultado correcto. Existen diferentes dispositivos para toma de muestra, ya de manera estandarizada, de acuerdo a la presencia o no de aditivos anticoagulantes. Tiene una rotulación, por ejemplo, el celeste, que tiene citrato, generalmente para pruebas de coagulación, el lila para las pruebas de hemograma, lo que es suero, tapa rojita, con gel, tapa amarilla, e incluso existe un orden correcto para realizar la toma de muestra. Entonces, ¿quién se encarga de esta fase? Participa principalmente el personal técnico del laboratorio. Es el que da la cara al paciente, el que incluso va a generarle la experiencia positiva al paciente, porque imagínense, llegas todo bien, pero te dejan un hematoma. Entonces, no es la idea, ¿verdad? La idea es que sea una toma de muestra correcta en el primer intento y utilizando el material de manera también adecuada. Ya en la fase analítica vamos a darle pretratamiento a las muestras. Hay algunos casos donde las muestras tienen que ser inactivadas, tienen que pasar ser mezcladas con unos aditivos. Luego, en esta fase es el maravilloso mundo de los profesionales de tecnología médica. Los licenciados en tecnología médica pues son unos capos en control de calidad, son amos y señores de los equipos, van a realizar el propio procesamiento, la reacción, van a poner a bordo los reactivos, van a generar algunos cálculos, van a obtener un dato y van a darnos el resultado, la validación técnica, diciendo, yo confío en este resultado porque yo me he asegurado que mi equipo lo está procesando de la manera correcta, porque los controles están correctos, mis calibraciones están correctas. Ya en la fase postanalítica viene la validación clínica, la que realizamos los médicos, haciendo la integración no solamente con el diagnóstico del paciente, sino con todas las otras pruebas que le pudieran estar solicitando, con sus resultados históricos, revisando tendencias, de repente si es que el paciente está tomando algún fármaco, alguna situación que pudiera encontrar algún resultado alterado, alguna situación que pudiera estar afectando. Vamos a emitir este informe de resultado que en muchas ocasiones es comentado, justamente buscando darle mayor información al clínico, que es quien tiene que finalmente utilizarlo y aplicarlo en el paciente. Y también otra parte importante es el tiempo de entrega de resultados. De nada sirve tener un laboratorio súper bien montado, pero al momento que me piden una troponina, no le entrego en menos de una hora. Si le entrego 2 horas después, ya no me sirve de nada, ¿verdad? Y por otro lado, también el apoyo en la interpretación. Existen tantas pruebas nuevas donde no necesariamente todos los clínicos tienen que saber manejar todas. Así que por eso los invito a que cuando se encuentren con alguna prueba de difícil interpretación, no duden en acudir al laboratorio para realizar la consulta. Esta frase me gustó mucho. Antes de construir el castillo, hay que asegurar la base. Si no, ¿qué sucede? Es lo que nos va a pasar en el laboratorio si es que cometemos un error. Los laboratorios van a producir resultados analíticos que se utilizan de manera generalizada en los contextos clínicos y de salud pública.
Y resultados relacionados con la salud dependen de la exactitud de los análisis y de su notificación. ¿Qué pasa si los resultados son inexactos? Las consecuencias pueden ser muy significativas. Podemos tener que exponemos a un paciente a tratamientos innecesarios, a complicaciones de tratamiento, a falta de proporcionar el tratamiento adecuado, a retrasos en el diagnóstico correcto y a pruebas diagnósticas adicionales e innecesarias. Entonces, como podrán ver, nuestra responsabilidad no es menor. Y estas consecuencias, asimismo, incrementan los gastos tanto en el tiempo como en esfuerzos del personal y a menudo dan lugar a malos resultados para el paciente. Entonces, cuando hablamos de exactitud de un resultado correcto, tenemos algunos parámetros o unos pilares, unas definiciones que son los pilares en laboratorio. Tenemos de manera general, todos conocemos la definición de sensibilidad, ¿no? Que nos indica la capacidad de la prueba para detectar al sujeto enfermo, es decir, cuán sensible es la prueba a la presencia de la enfermedad. Cuando hablamos de especificidad, nos va a indicar la capacidad que tiene la prueba de identificar como sano a los que efectivamente lo son. Luego hablamos de exactitud o veracidad. Estos terminan siendo sinónimos para el caso del laboratorio, que es la capacidad de la prueba para medir lo que realmente pretendo medir. Y se define como la proporción de todos los resultados de la prueba, tanto negativos como positivos, que son correctos. ¿Y para qué no utilizamos para asegurar la exactitud y veracidad? Pues utilizamos los controles de calidad interno y los controles de calidad externo, así como las calibraciones. Para el caso de precisión o repetibilidad, esto nos va a identificar la capacidad de la prueba para reproducir el mismo resultado cuando se repite en el mismo paciente o en la misma muestra. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan estas dos? Si tenemos un bull diagnóstico, si disparamos y damos en el centro y repetidas veces, es preciso. Estamos hablando que las mediciones están cerca del valor verdadero y cerca unas de otras. Entonces es una prueba precisa y exacta. Pero ¿qué pasa si tenemos una medición que está cerca una de otras, pero no se acercan al valor verdadero que está por acá? Es una prueba precisa, pero inexacta. Luego tenemos otra que las mediciones están cerca, a la misma distancia del valor verdadero, pero no están cerca una de otras. Entonces es una prueba imprecisa, pero exacta. Y si tenemos resultados dispersos, todos alejados del valor, del verdadero valor, pues es una prueba imprecisa e inexacta. Otra definición muy importante también es la de sensibilidad analítica. Se refiere a la menor cantidad del analito en una muestra que puede detectarse con una prueba del laboratorio o un método particular. La sensibilidad de un ensayo va a depender de una variedad de factores, desde la concentración del analito, la matriz de la muestra, es decir, el tipo de muestra, si es suero, plasma, y el método de detección utilizado. Por ejemplo, en el caso de la gonadotrofina coriónica, vamos a ver que dependiendo de la concentración del analito, voy a poder detectarlo dependiendo de la metodología. Por ejemplo, una prueba de detección en sangre siempre va a ser superior a una prueba cualitativa de detección en orina. ¿Por qué? Porque esta prueba de detección en orina, por el tipo de metodología, requiere de una mayor cantidad de la hormona para reportarla como positiva. En el caso de una muestra de sangre, que ya viene soportada por metodologías más sofisticadas, requerimos tan solo poca cantidad de molécula de hormona para poder establecer la positividad de la prueba, la detección de la misma. Entonces, si es que lo que me interesa es evaluar un embarazo temprano en las primeras semanas, debería apoyarme pues en una muestra de detección de sangre, ¿no? Porque va a requerir menos hormona y ya si estoy sobre las semanas avanzadas, una prueba cualitativa en orina va a podernos ayudar de manera suficiente. Entonces, cuanto mayor sea la sensibilidad analítica de un método, menor es el límite de detección, que es la menor cantidad de analito que se puede detectar de manera confiable. Luego tenemos otra definición que es la variabilidad biológica.
Muchos analitos en el laboratorio pueden variar de forma natural, ya sea por factores biológicos involucrados en el proceso de envejecimiento a lo largo de la vida del individuo. Y estas variaciones suelen ocurrir en momentos críticos del ciclo de la vida, como por ejemplo en el periodo neonatal. Es normal, no se pueden asustar, si es que encuentran resultados con leucocitosis. Es un proceso fisiológico. En el caso de la niñez, por ejemplo, tenemos que las determinaciones de fosfatasa alcalina suelen verse muy, muy incrementadas, que incluso en rangos que llegan a sorprender a los padres, llegan asustados, pero luego el pediatra les sabe explicar pues que son variabilidades biológicas esperadas. En el caso de la pubertad vamos a tener estos cambios hormonales. Uno de ellos, por ejemplo, la testosterona comienza a elevarse de manera considerable en el caso de los varones. Eh, ya llegando a la menopausia tenemos algunos marcadores que van a comenzar a mostrar cambios. Por ejemplo, la hormona antimuleriana, vemos que comienza un descenso progresivo que va de la mano con la capacidad de fertilidad de la paciente. Luego tenemos que en la vejez también va a haber un cambio a nivel hormonal, un cambio a nivel de perfil tiroideo. La TSH es una de las principales involucradas y de las primeras que vamos a utilizar y buscar. Adicionalmente, hay algunas pruebas de laboratorio que tienen ritmos biológicos predecibles o ciclos diarios, como por ejemplo el cortisol. Usualmente usamos el cortisol basal, podemos usarlo también el cortisol por la tarde para evaluar cómo está el ciclo circadiano. Luego tenemos el LH-FSH, tiene variaciones durante el ciclo menstrual, es decir, variaciones mensuales. Y la vitamina D puede tener incluso variaciones estacionales. El conocimiento de estos ciclos es de vital importancia para el cuidado del paciente y sobre todo para llegar a un diagnóstico certero ante la presencia de determinada patología o enfermedad. Cuando hablamos de variabilidad intraindividual, hablamos de la fluctuación dentro del mismo paciente, en los fluidos biológicos del mismo paciente. Y cuando hablamos de variabilidad biológica interindividual, nos referimos a cuando comparamos el resultado en distintas personas. La utilidad de considerar la variabilidad biológica para poder identificar cambios o presencia de patologías varía de acuerdo a cada analito. Por ejemplo, el hierro tiene una variabilidad biológica intraindividual muy alta y la creatinina tiene una variabilidad interindividual muy, muy alta. Es por eso que para poder evitar sesgos, se trabajan con valores de referencia. Nos permiten definir diagnósticos y sobre todo son muy útiles en aquellos que tienen baja variabilidad biológica interindividual. Para aquellos que tienen una variabilidad biológica interindividual alta, el intervalo de referencia deja de tener relevancia, ¿no? Termina siendo de una identificación muy particular. Para establecer los valores de referencia se van a realizar estudios poblacionales. Estamos hablando de miles de personas, pacientes sanos, pacientes incluso con algunas condiciones que nos permiten tener la identificación en diferentes situaciones. Pero básicamente, cuando hablamos de valores de referencia es en pacientes sanos. Y nos permite identificar también valores de decisión clínica. Así tenemos en una campana de Gauss los valores de referencia como la determinación central. Luego tenemos unos valores extremos, ligeramente extremos, que terminan siendo valores de decisión. Cuando estos se alejan cada vez más de la normalidad o de la referencia, estamos hablando de valores críticos, aquellos que van a suponer riesgo para la vida del paciente y que deben ser notificados de manera inmediata. Y cuando obtenemos valores ya muy al extremo, estamos hablando de valores absurdos, que son incompatibles con la vida y que obviamente ameritan una revisión desde el punto de vista técnico o clínico. Algunos otros factores, si tomamos una serie de muestras de un paciente para un determinado analito en distintos momentos, vamos a observar que los valores no son los mismos. ¿Qué sucede, no? Uno debería darme lo mismo. Por ejemplo, una glucosa, la tomo en diferentes momentos, puede variar. Esta variación a lo largo del tiempo se puede deber a postura, al ayuno, al ejercicio, a la posición del torniquete por mucho tiempo,
o de repente un error analítico aleatorio sistemático, que son propios del laboratorio, o a la variación biológica intraindividual. Recuerda, son estas tres causas que pueden ocasionar que un solo analito, si lo mido en diferentes momentos, puede tener ligeras variaciones. Bien, y quiero cerrar con un video que a mí me parece inspirador, porque más allá del fondo musical que le ponen, muestra cómo se compenetra muy bien la especialidad con las diferentes y otras especialidades de la medicina. A ver, denme un momentito. Me lo copié de la Sociedad Americana de Patología Clínica. Pathologists and medical laboratory professionals are at the very heart of your healthcare. They save lives every day by diagnosing your medical conditions. These scientists make 70% of all diagnostic medical decisions in healthcare. Your primary care doctor. Bien, creo que con eso estamos casi concluyendo. Voy a compartir las diapositivas. Bien, efectivamente. Algunos conceptos importantes que nos van a acompañar a lo largo de todo el ciclo. Así que no queda nada más que decirle gracias y bienvenidos, y espero que al final de este ciclo pues la patología clínica no sea a dimensión desconocida. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente les recuerdo que tanto el grupo 1 como el grupo 2 tienen que conectarse los días lunes y martes. Son temas diferentes. Los días lunes están a cargo del doctor Guillén y los días martes conmigo. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.